¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta explicación para ir reforzando un poquito lo que es el instructivo de evaluación estudiantil 2024 Costa Galápagos. ¿Sí? Bueno, ¿nosotros qué podemos tomar en cuenta aquí? Nosotros podemos tomar en cuenta varias cosas interesantes. Ya finalizamos lo que es la semana de exámenes, ya están listas. Igual en esa semana, pues ustedes recolectaron lo que es el proyecto interdisciplinar. Entonces tenemos que tomar en cuenta que ya tenemos que armar de forma preliminar lo que son los promedios. Y en esta semana, pues del 12 al 14 de noviembre, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que nosotros tenemos que desarrollar lo que es el mejoramiento de calificaciones, ¿sí? Entonces, me imagino que esta parte ustedes ya la analizaron, ya la trabajaron y sobre todo la tienen clara, pero no es por más desarrollar una explicación para que puedan ir esos conocimientos que ustedes tienen reafirmando, ¿sí? Entonces, este instructivo es el que yo les compartí en el grupo de chat, les di a conocer a ustedes y pues, si ustedes se dan cuenta, aquí están todo lo que es la parte de evaluación, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta educación inicial, lo que son los trimestres es de forma netamente, pues, por los ámbitos de aprendizaje, asimismo preparatoria. Ellos trabajan netamente de forma cualitativa, lo que representa sus promedios, ¿es verdad? Bien, entonces lo que es preparatoria, de igual manera, lo que es por periodos académicos, ¿de acuerdo? Recordemos que siempre vamos a hacer lo que es la parte cualitativa y cuantitativa, ¿sí? Entonces, aquí está todo claro, ¿de acuerdo? Entonces, pero yo me voy a centrar en lo que debemos tener en cuenta, ¿sí? Recordemos, estimados compañeros, que nosotros, dentro de lo que respecta a la forma de calificar por trimestres, nosotros tenemos que el promedio parcial de los aportes o de lo que nosotros enviemos como tareas, actividades grupales, individuales. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros eso vale el 70%, ¿de acuerdo? Entonces, ese 70% refleja todo eso, lecciones y toda esa parte, pero el 30% es reflejado ¿en qué? En el promedio entre el proyecto interdisciplinar y examen, ¿sí? Entonces, esa parte también la vamos a tener que analizar. Listo. Entonces, vamos a suponer que los estudiantes ya trabajaron, ¿sí? Entonces vamos a suponer que en las calificaciones que ustedes tienen en este segundo trimestre, ¿qué pasa? El estudiante tiene de un promedio de 7,53, ¿de acuerdo? Pero recordemos que el mejoramiento es en el examen. Entonces, en este examen, ellos pueden hacer el proceso de mejoramiento de calificaciones con o sin refuerzo académico, pero con algunas indicaciones, ¿de acuerdo? Y nosotros siempre, antes de verificar o dar a conocer, tenemos que explicar a los estudiantes, y esto es un trabajo netamente de los compañeros tutores, de dar a conocer hasta qué número de opciones o de mejoramientos tienen en lo que son las calificaciones, ¿de acuerdo? Entonces tomemos esta parte. Recuerden que esta semana, después de los exámenes, es de vital importancia. ¿Por qué razón? Por la razón que nosotros debemos de entregar los exámenes, tenemos que entregar lo que son los promedios tentativos y en esta semana no es que ya vamos a iniciar clases del tercer trimestre, sino va el refuerzo, va la corrección, va todo lo que se trabaja. Y las personas que quieran integrarse a este mejoramiento, pues tienen el derecho y nosotros tenemos la obligación como profesores de brindarles, pues, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a centrarnos aquí. Ya tenemos claro ese particular. ¿Qué podemos decir acá, estimados compañeros? Vamos al punto 4. Miren, evaluaciones de mejora de calificaciones y supletorios. Hay dos tipos. En la mejora de calificaciones directa, que no va con refuerzo, y la mejora de calificaciones con refuerzo pedagógico.
Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Mucha atención. Esto es muy importante de analizar. Entonces, ¿qué dice? Para el caso de la mejora directa de calificaciones, es necesario considerar lo siguiente. La mejora directa de una calificación se aplicará a una evaluación sumativa, es decir, al examen, en cada asignatura o área de conocimiento, en un máximo de 3 evaluaciones sumativas en todas las asignaturas o áreas de conocimiento dentro del mismo año lectivo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante que los estudiantes, y por eso es muy importante que esto el docente tutor socialice y diga que esto lo tiene que hacer de forma responsable. Durante el periodo lectivo, el estudiante solo puede mejorar 3 evaluaciones sumativas de forma directa. ¿De acuerdo? Entonces, y eso solo es cuando el estudiante tiene de 7 hasta 9 de promedio. Entonces, eso debe tomar en cuenta. Esas son de forma directa, pero solo 3. Un ejemplo, en el primer trimestre puede ser que recuperó en mate. ¿De acuerdo? Todavía tiene 2 opciones dentro del mismo periodo lectivo, pero en este segundo trimestre utiliza otra. Puede ser en matemáticas mismo, ¿de acuerdo? Puede ser en lengua, en este caso aquí en el ejemplo es en ciencias sociales. Y todavía le queda una opción de mejorar. Tampoco es que siempre va a estar mejorando o siempre va a hacerlo las veces que el estudiante pida. No, solo hasta 3. ¿De acuerdo? De 7 hasta 9. ¿De acuerdo? Entonces sacó 9, sí puede mejorar. ¿De acuerdo? Entonces, si sacó 7 puede mejorar, pero de forma directa. Entonces, que quede claro esa parte. Pero miren, también puede haber el caso que el estudiante en el primer trimestre utilizó toda, es decir, a este segundo trimestre ya no tiene opción. ¿Sí? Entonces, tomemos en cuenta esa parte. O miren, puede ser que en el segundo trimestre haga 2, en el primer trimestre no mejoró nada, o puede haber estudiantes que no han mejorado ni en el primero ni en este segundo, pero en el tercero quieren mejorar y puede ser que lo realice, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte debe ser clara, ¿sí? Entonces, aquí que dice en nota, el número máximo de evaluaciones sumativas de mejora de calificaciones para los subniveles, media, superior, bachillerato, siempre será 3, pero podrán ser distribuidos de acuerdo con las necesidades y solicitud del estudiante. ¿De acuerdo? Entonces, si sacó 7.5, 7.15, entonces esta es sin refuerzo académico. En la evaluación de mejora saca 8, puede sacar 9, puede sacar 10. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar y vamos a hacer un promedio simple, pues, ¿verdad? Vamos a dividir para 2. Entonces, la calificación que iría sería esta de 7.57. En vez de 7.15, en donde nosotros tenemos la evaluación examen, ¿verdad? ¿Qué iría? Iría 7.57. ¿Sí? También puede haber el caso que el estudiante, ¿qué pasó? Que el estudiante tenía 7.15, pero en la evaluación saca menos de 7. Entonces, si nosotros sumamos y dividimos entre 2, le va a salir menos del 7.15, entonces se quedaría con el 7.15. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, estimados compañeros. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a la otra opción. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es la mejora de calificaciones con refuerzo académico. Con refuerzo académico, ¿qué sucede? Sucede que el estudiante puede, en este caso, la mejora de calificaciones con un refuerzo pedagógico se aplicará en 2 evaluaciones sumativas en cada asignatura. ¿De acuerdo? Entonces, qué sé yo, puede ser en lo que es el examen y el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, y en el año lectivo pueden hacerlo hasta 6 veces. ¿De acuerdo? Entonces, por ende, pero aquí para que pueda rendir ese examen, el estudiante, ¿qué tiene que hacer? Tiene que netamente eh, en esta semana que usted está trabajando, tiene que darle su refuerzo académico, enviarle una tarea de reforzamiento, entonces hacerle una explicación y decir tal día te voy a evaluar para qué, para que puedas tú mejorar esa calificación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser? Mira, el estudiante con menos de 7, es decir, de 1 hasta 6.99, el estudiante sí puede mejorar. Puede mejorar en el primer trimestre 2,
Máximo puede hacerlo en este segundo trimestre 2 veces en una asignatura, pero durante el periodo lectivo, pues son netamente 6 opciones. ¿Sí? En el primer trimestre puede haber estudiantes que mejoraron las 6 veces, ya no tiene más opciones. ¿De acuerdo? Puede hacerlo de esta manera. Aquí tiene todos los ejemplos. ¿Sí? Entonces, ¿qué usted tiene que saber? Que para, como máximo son 6. ¿Sí? Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, pero máximo 6. De acuerdo a las necesidades y la solicitud del estudiante. Pues, ¿verdad? Entonces, pero aquí viene algo interesante. Aquí no solo se suman los dos, sino también, imagínate, el estudiante sacó 6,40. Tú le enviaste una tarea, le diste una explicación, en esos trabajos él sacó 8 y la evaluación de mejora también sacó 8. Entonces, pero aquí puede haber 9, puede haber 7. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Tú vas a tener que sumarle los 3 y dividir para 3. Y el promedio sería, en esa evaluación tenía 6,40, ahora tiene 7,46. Entonces, eso tienes que sentar en los cuadros que vas a presentar o que se va a presentar en la junta de curso. ¿Sí? Ahora, puede haber el estudiante que le fue mal, o al momento que usted hizo el cálculo le da menos de 6,40. Entonces, es imposible que él vaya con menos, sino se tendría que quedar con el 6,40. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que esto no es un regalo para el estudiante. ¿Sí? Esto es un derecho que tiene el estudiante y tampoco es un favor que nosotros le hacemos al estudiante, sino es nuestra obligación dentro de nuestro accionar docente que los estudiantes tienen que recuperar de esta manera, con o sin refuerzo académico, ¿de acuerdo? Y ahora, si en el curso no hay ninguno que quiere mejorar, yo tengo que, en este caso también hay estudiantes que no se preocupan, ¿de acuerdo? Entonces hay estudiantes que no se quieren esforzar. Entonces, en estas semanas no es que yo voy a adelantar clases, sino voy a retroalimentar, voy a dar el refuerzo académico para todos los estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo tomo estrategias de hacer trabajos grupales, reforzamiento grupal, en este caso hacer foros, realizar debates en función de qué, de función de la asignatura que yo esté trabajando. Entonces, compañeros, de esta forma, nosotros podemos estar listos y preparados ¿para qué? Para poder finalizar el segundo trimestre con estos 3 días que tenemos de esta actividad que la tenemos que cumplir de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, con esto, nosotros podemos decir que de un promedio preliminar, un ejemplo, el estudiante va a tener ya un promedio final. Los que no hicieron el mejoramiento, pues ese preliminar, pues se va a quedar como un promedio final. Sí, finalizamos, tenemos nuestras evidencias, tenemos nuestro trabajo concreto y correcto. ¿Y qué va a suceder? Con eso nos sentamos a realizar el análisis respectivo en la junta de curso, estimados comunes. ¿Sí? Entonces, esto era un poquito de lo que yo les quería conversar, les podía hablar, y esto era pues lo que es mi deber como vicerrector, darles a conocer, guiarles de esta manera. ¿Sí? Entonces, hasta ahí me quedo. Cualquier cosa, pues con confianza pueden asistir a la oficina.